El modelo económico y social de desarrollo socialista nos exige contar con capacidades suficientes para regular el mercado con la mayor armonía posible mediante la utilización de métodos indirectos cada vez menos administrativos. Es necesario lograr que las demandas insatisfechas de nuestra población constituyan un incentivo para los productores nacionales sobre la base de la utilización eficiente y racional de los recursos materiales y financieros. No resulta ocioso reiterar que las decisiones en la economía en ningún caso pueden generar una ruptura con los ideales de la justicia e igualdad de la revolución, y mucho menos debilitar la unidad del pueblo en torno a su partido, el cual defenderá por siempre el principio de que en Cuba jamás se permitirá la aplicación de terapias de choque contra las capas más humildes de la población y, por tanto, nadie quedará desamparado. En medio de estas complejas circunstancias, hemos continuado adoptando medidas en interés de incentivar la inversión extranjera, suprimiendo dilaciones, retrasos y obstáculos en su funcionamiento que comprometen su aporte decisivo al desempeño de la economía nacional. Es hora de borrar de nuestras mentes prejuicios del pasado asociados a la inversión extranjera y asegurar una correcta preparación y diseño de nuevos negocios con la participación del capital extranjero. La existencia en Cuba de un único partido ha estado y estará siempre en el foco de la campaña del enemigo, empeñado en fragmentar y desunir a los cubanos con los cantos de sirena de la sacrosanta democracia burguesa, partiendo de la antiquísima táctica de divide y vencerás. La unidad de la inmensa mayoría de los cubanos en torno al partido y la obra e ideales de la revolución ha sido nuestra arma estratégica fundamental para enfrentar con éxito todo tipo de amenazas y agresiones. Por eso, esta unidad debe cuidarse con celo y jamás aceptar la división entre revolucionarios bajo falsos pretextos de mayor democracia, pues ese sería el primer paso para destruir desde adentro la propia revolución, el socialismo y por consiguiente la independencia nacional, y volver a caer bajo el dominio del imperialismo norteamericano. Ahora bien, si tenemos un solo partido, debemos promover en su funcionamiento y en general en nuestra sociedad la más amplia democracia y un permanente intercambio sincero y profundo de opiniones, no siempre coincidentes, estrechar el vínculo con la masa trabajadora y la población y asegurar la participación creciente de los ciudadanos en las decisiones fundamentales. Se ha fortalecido la atención por el Partido de la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles, en aras de elevar su protagonismo y fortalecer la labor político-ideológica al tiempo que se preserva la independencia orgánica. Continúa el apoyo desde el partido a la labor de la Federación de Mujeres Cubanas y otras instituciones en la defensa de los derechos de la mujer y la denuncia de la violencia de género. Se profundizará el enfrentamiento a prejuicios
asociados a la orientación sexual y la identidad de género. En cumplimiento del mandato constitucional, el Consejo de Estado aprobó la comisión que redactará el anteproyecto del Código de las Familias para su análisis en el Parlamento y posterior discusión con la población, actividad en la cual ya se trabaja. La creación del programa de gobierno de la comisión encabezada por el presidente de la República, Díaz-Canel, para atender la temática de la discriminación racial, propiciará un más efectivo enfrentamiento a estos rezagos del pasado y mayor coherencia en la exposición y conducción del debate público acerca de los mismos. Por otra parte, a pesar de que la labor ideológica constituye una de las principales direcciones de trabajo del partido, tengo que confesarles que no estoy satisfecho con los avances logrados. Se ha redoblado el programa de subversión e influencia ideológica y cultural, dirigido a desprestigiar el modelo socialista de desarrollo y presentándonos como única alternativa a la restauración capitalista. El componente subversivo de la política estadounidense hacia Cuba se enfoca en el resquebrajamiento de la unidad nacional. En ese sentido, se da prioridad a las acciones dirigidas a los jóvenes, mujeres y académicos, el sector artístico e intelectual, los periodistas, deportistas, personas de la diversidad sexual y las religiones. Se manipulan asuntos de interés para grupos específicos, vinculados con la protección de animales, el medio ambiente o manifestaciones artísticas y culturales. Todo ello dirigido a desconocer a las instituciones existentes. No han dejado de financiarse las acciones de agresión con el uso de las estaciones de radio y televisión asentadas en los Estados Unidos, al tiempo que crece el respaldo monetario para el desarrollo de plataformas de generación de contenidos ideológicos que llaman abiertamente a derrotar la revolución, lanzan convocatorias para la realización de manifestaciones en espacios públicos, se incita a la ejecución de sabotajes y actos terroristas, incluyendo el asesinato de agentes del orden público y representantes del poder revolucionario sin el más mínimo pudor, declaran las tarifas que se pagan desde los Estados Unidos a los ejecutores de estas acciones criminales. No olvidemos que el gobierno de los Estados Unidos creó el Grupo de Trabajo sobre Internet para Cuba, que aspira a que las redes sociales se conviertan en canales de subversión, creación de redes inalámbricas fuera del control estatal y la realización de ataques cibernéticos a infraestructuras críticas. La mentira, la manipulación y la propagación de noticias falsas ya no conocen límite alguno. Mediante ellas se conforma y se divulga a los cuatro vientos la imagen virtual de Cuba como una sociedad moribunda y sin futuro, al punto de colapsar y dar paso al tan anhelado estallido social. Sin embargo, la verdad es otra. La contrarrevolución interna, que carece de base social y liderazgo y capacidad movilizativa, continúa decreciendo en la cantidad de sus miembros y el número de acciones de impacto social, concentrando su activismo
en las redes sociales e Internet. Estamos firmemente convencidos de que las calles, los parques y las plazas son y serán de los revolucionarios y que jamás negaremos a nuestro heroico pueblo el derecho a defender su revolución. Hace hoy exactamente 5 años, advertimos que la región de América Latina y el Caribe se encontraba bajo los efectos de una fuerte y articulada contraofensiva promovida por el imperialismo y las oligarquías regionales contra los gobiernos revolucionarios y progresistas que habían llegado al poder como resultado de la resistencia y la lucha de los pueblos contra los nefastos efectos de los modelos neoliberales. Esa contraofensiva se fortaleció cuando la conducción de la política exterior de los Estados Unidos cayó en manos de personajes siniestros vinculados a episodios injerencistas e intervencionistas en nuestra región y asociados a elementos de la ultraderecha cubanoamericana, varios de ellos de conocida trayectoria terrorista y corrupta. Nunca disimularon su compromiso con la vigencia de la doctrina Monroe. Mezclaron el fanatismo antisocialista con la desesperación por conseguir objetivos a corto plazo. Acudieron a métodos de guerra no convencional y operaciones desestabilizadoras que resultaron sumamente peligrosas para toda la región. La utilización frecuente de la mentira para justificar acciones se combinó con crueles medidas coercitivas, unilaterales y constantes amenazas, con altos costos para los pueblos de nuestra América. El gobierno norteamericano decidió lanzar a partir de fines del 2018 una ofensiva de agresión específica contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, con el propósito ostensible de alcanzar en el corto plazo el derrocamiento de los gobiernos de los 3 países. Si bien fracasó en su empeño, la pretensión nos recuerda con crudeza que las ambiciones de dominación del imperialismo en la región no son amenazas de un lejano y oscuro pasado ya superado, sino un peligro vigente dentro de los círculos de poder político en los Estados Unidos. Como parte de esa ofensiva, se promovió el rescate de la desprestigiada OEA como instrumento de dominio neocolonial y de agresión, y también de su brazo armado, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, siempre al servicio de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. De igual modo, se trató de sabotear a la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y se destruyó UNASUR. Seguiremos defendiendo los legítimos intereses de las naciones caribeñas y apoyamos su reclamo de recibir compensación por las consecuencias de la esclavitud y el colonialismo. El Caribe siempre podrá contar con Cuba. En especial reafirmamos nuestro compromiso con el hermano pueblo de Haití, por el que la comunidad internacional debería hacer mucho más. Ratificamos el pleno respaldo a la autodeterminación e independencia de Puerto Rico. Compañeras y compañeros, en estos 5 años se consolidaron las excelentes relaciones con los partidos y gobiernos de la República Popular China, la República Socialista de Vietnam, la República Democrática Popular de Laos y la República Popular Democrática de Corea. Países socialistas asiáticos
a lo que nos une una amistad y solidaridad histórica. Son relevantes los proyectos económicos que desarrollamos en China y Vietnam, en diversas esferas de nuestra economía que tributan al Plan de Desarrollo Económico Social hasta el 2030. También en estos años se han profundizado las relaciones políticas de alto nivel con la Federación de Rusia, país con el que compartimos amplias coincidencias sobre los más diversos temas de la agenda internacional y que ha mantenido una posición firme de rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Mantenemos nuestra colaboración y solidaridad con los países de África, continente al que nos atan fuertes lazos de historia, cultura y hermandad. Miles de colaboradores de la salud y de otros sectores prestan allí sus servicios en más de 30 países. Agradecemos la posición unánime de la Unión Africana en solidaridad con Cuba y en contra del bloqueo durante estos años. Nuestro apoyo a las causas de los pueblos palestinos y saharauis seguirán siendo compromisos invariables.